Cordial saludo, estimados estudiantes. Voy a hacer retroalimentación de los proyectos presentados en la fase uno. Voy a empezar, voy a hacer dividir en dos fases. Uno los que presentaron en PDF y otro los que presentaron en Word. En general tienen como las mismas dificultades, entonces también me gustaría que ustedes mismos vieran los trabajos de sus compañeros para que miraran tal vez ideas y entre todos poder hacer una actividad colaborativa, que es eso de aprender del otro. Entonces, Stephanie, tienes una infografía bien, me parece que tiene los temas básicos de la lectura, de las cartas y de lo que se maneja. En cuanto al mapa mental, me parece muy interesante, está muy bien planteado porque además de decir quiénes son las entidades, está contándonos que un pedacito de cada uno y de qué se encarga cada uno, ¿no? No solo tiene pues el UNESCO y con las básicas, sino que también tiene pues como la parte de Interpol, del ILAM, etcétera. Y como tiene el ICANN y lo mismo, las nacionales, perdón, donde está el ICANN, el Ministerio, la Policía, y en los locales, por supuesto. Ten en cuenta que también hay unas cosas que son las redes de museos, que si estás obviamente ubicada en Bogotá, entonces puedes ir a mirar que hay una red de museos se llama Sabana Centro, la red de museos. Bueno, con respecto a la parte preliminar, a definir el espacio donde van a trabajar, yo te sugiero que selecciones uno solo. Ahí tienes 4 lugares bastante grandes, con muchos lugares, y selecciones uno solo. Tu compañera Paola Lozano ya hizo un ejercicio muy interesante de ir a hablar, a solicitar cita y todo con eh, las curadoras del Banco de la República. Aquí tú tienes 3 del Banco de la República y ellas incluso pues le hablaron muchísimo de conservación por si quieres hablar con ellas y seleccionaron no un espacio sino una sala únicamente porque las condiciones incluso en Casa de la Monera es muy difíciles de especificar las condiciones ambientales cambian, Casa Campuzano cambia, entonces como ellos tienen por supuesto eh, un trabajo gigantesco en conservación de estos materiales, o sea, no son museos pequeños, sino que tienen un trabajo gigantesco, pues tienen data loggers y tienen información gigantesca. Por eso incluso a Paola le pidieron que seleccionara una sola sala. Mm, yo te propongo que hables con Paola Lozano, la tienes en el Skype, y que puedan coordinar una sala uno, una sala otra. Con eso, digamos, los permisos y todos podrían ser más fácil. O que tomaras el Museo Colonial, que también es otro espacio que puedes ir a solicitar permiso. Y en un solo lugar definir 10 obras de ese lugar para que en ese espacio puedas trabajar. Obviamente pues tienes unas obras que son muy grandes, pero por ejemplo la colección de estampillas es gigantesca y ya nada más eso sobrepasa las 10. Mira que no estamos haciendo como puntos, o la colección del Palacio Rudos es gigantesca. Entonces, no es puntos de una lista, sino que busquemos un espacio donde trabajar, donde realizar un proceso de conservación preventiva, un lugar, una sala, un espacio, y de ahí buscar las 10 piezas. Obviamente, si en esa sala solo se exhiben 3 obras, pues vas a tener que buscar otras 7 fuera. Pero donde tú vas a trabajar es un solo espacio, ¿vale? Sigo por Beatriz. Beatriz, tu infografía también, pues chévere, grande, la pude ver bien, tiene como los temas tratados también en la lectura, las cartas
y todo lo que significa el patrimonio. Y tenemos un mapa mental, un mapa conceptual, donde creo que te faltan más organizaciones. Si tú ves el trabajo de Stephanie, tenía muchísimas más organizaciones. Tienes los otros niveles. Por ejemplo, en el Valle del Cauca hay una institución que te falta en el Cerrito, que es el INCIBA, que incluso el INCIBA tiene museo arqueológico allá en Cerrito Valle y ha hecho muchísimas investigaciones. El INCIBA puede ser uno de los aliados también, la red de museos, y hay otros elementos más que puedes abordar, ¿no? Además de decir cuáles son el programa de fortalecimientos y ponerle el dibujo que queda muy bonito, pues chévere mirar un textico corto de qué se encarga cada punto, cada lugar. Tienes unas obras ahí que son hermosas, pero yo siento que las tienes en distintos lugares. Hay unas en Cerrito, hay unas en de Buga, no sé dónde están, ¿sí? Por ejemplo, este está en Roldanillo, hay otros que dicen Museo de la Tertulia, Buga. Entonces, yo no sé, yo quería preguntarte si tú estás en Cerrito Valle o estás en Cali. Si tú estás en Cali, te recomiendo ir a hablar en el Museo de la Tertulia. Incluso ya tenemos profe allá en Cali de artes visuales. Entonces, puedes preguntar con ella, tal vez si tienes problemas o algo así, o cartas. Y también te recomiendo que si vas a trabajar, por ejemplo, el Museo de la Tertulia es un espacio donde puede estar Cristina, que es una de nuestras, fue compañera mía y que perfectamente te puede dejar trabajar en el Museo de la Tertulia sin ningún problema como espacio. Si estás en el Cerrito Valle, pues dime cuál es el lugar de Cerrito donde vas a trabajar, ¿sí? Si vas a trabajar en, no sé, en la Secretaría de Cultura y que tiene estas obras en el Cerrito, busca una sala, un espacio para trabajar en el Cerrito Valle. Me gustaría que me especificaras dónde estás tú parada, ¿no? Si estás en Cali, te recomiendo el Museo de la Tertulia. Si estás en Cerrito, que me especifiques en qué espacio de Cerrito para abordar el plan de conservación. Bien. Voy a seguir con Gloria. Con Gloria encuentro que tiene varias, bueno, parecemos obras monumentales de Gala, pero bueno, tienes tu infografía, también me parece que está bien. En general yo vi que se gozaron hacer las infografías, vi muy buenos trabajos. Hay espacios que faltan acá un poco. eh, Obviamente, pues es chévere que pusiste pues en el visor pusiste videos y lo complementaste y eso es muy interesante en esas historias, incluso otras medias que hemos creado, chévere que lo hayas hecho. Eh, Hay elementos que pueden estar faltando en distintos niveles, pero en general es un buen acercamiento. Mm, en Villavicencio hay como una serie de lugares interesantes que puedes mirar. Mm, si vas a buscar espacio cerrado. Pero yo lo que veo es que tú estás como enfocándote y me parece interesante y chévere a obras monumentales. Entonces, como las obras en calle que están en Villavicencio y puede ser muy interesante como espacio que lo puedas documentar, ¿sí? eh, Cada uno de ellos ten en cuenta que debes poderlas referenciar. Entonces va a ser necesario que puedas tenerlos lo más cercanos posibles, ¿no? Eh, y de estos lugares, así sean monumentales, escoge uno para abordar las fases 2 y 3, las fases 2, que es donde se va a hacer la parte del diagnóstico. Entonces el diagnóstico lo haces a un solo espacio. Supongamos el espacio del Monumento de las Armas.
Vamos a mirar cómo influye la polución, las vías que hay aquí, de este lado y de este lado, para cómo influye la polución, mirar si hay rayones, si hay grafitis, si hay basura, si hay un cerramiento adecuado, si hay población habitante de calle, cómo le afecta la humedad, cómo le afecta la luz, qué elementos hay de conservación preventiva, etcétera, como esos elementos. Lo mismo podríamos hacerlo sobre un solo lugar, ¿no? Para que realices tu trabajo de diagnóstico inicial. Juan José, también su infografía muy bien, muy bonita, muy interesante, está pues como lo básico de la lectura, muy bien diseñados, ustedes se nota que se han gozado de eso. Creo que te faltan bastantes actores. Tú tienes aquí nada más la ONU, la UNESCO, el ICOM, el UNESCO, la Interpol, como muy poquitos, ¿no? También está el ILAM, está el ICOMOS, están otras organizaciones que puedes entrar ahí a mirar porque también pueden ser actores estratégicos. Tienes pues en las partes locales y en la parte nacional y en la parte local. Tú estás en Río Negro por lo que veo y entonces yo te sugiero que todas las obras y todas las acciones las hagas en el Museo de la Constitución, Casa de la Convención de Río Negro, porque me parece que ahí puedes seleccionar suficientes materiales para abordar ese trabajo y que pueden darte permiso. Entonces, en vez de estarte desplazando tal vez a la calle a ver obras monumentales, pues tú tienes este espacio de Río Negro, ¿no? Donde aquí nomás ya tienes 6 obras distintas. ¿M? Donde aquí tienes papel, tienes mobiliario, tienes un espacio, una sala donde puedes abordar todo el trabajo. Aquí nomás en esta sala tienes los 10 materiales perfectamente, los 10 elementos a trabajar perfectamente y tienes todas las condiciones. Creo que podría quedarte ahí. Este también, por ejemplo, está ahí. Y, y que te puede ser mucho más fácil que estar corriendo de lado a lado, ¿no? Hasta otros lados, ¿no? Entonces te puede quedar más fácil en ese espacio del museo trabajar y ahí abordar las 10 piezas. Recuerda que puedes tener mobiliario, puedes tener pintura, puedes tener papel de texto, puedes tener fotografía y si están en la misma sala, pues ya tienen las condiciones para generar esto. Lina me parece que la tiene chévere. Bueno, tienes la infografía, está bonita, agradable, corta, pero básica. Bien. Tienes un mapa conceptual y me parece muy interesante que te hayas abordado esta parte local con tanta minuciosidad, sobre todo porque Boyacá tiene muchísimos lugares culturales, muchísimos lugares impresionantes y por supuesto todos se abarcan la red de museos de Boyacá que pertenece pues a la parte del Consejo Nacional de Patrimonio y como lo vimos al programa de fortalecimiento de museos. Ellos son los responsables de articular las. Entonces, me gusta que hiciste un trabajo como al nivel local y nacional muy interesante. Obviamente creo que falta un poco más en espacios internacionales, pero me parece muy bien trabajo. Eh, la tienes chévere porque vas a trabajar en tu propio taller. Es un sitio cerrado tuyo en donde puedes hacer el análisis de diagnóstico en tu espacio y tener esas 10 obras que tú ya incluso seleccionaste, ¿no? Que son propias y de otros artistas, ¿no? Bueno, y hay unas muy bonitas. Y me gusta que tienes pues acrílico, escultura, tienes lienzo, papel, como distintos elementos que pueden servirte
aerografía, distintos elementos que pueden servirte para hacer el proceso de conservación preventiva. Yo creo que este es un espacio cerrado, uno definido con 10 objetos, que era como lo que buscábamos. Si no se completaban esos 10 objetos, sí habría que recurrir a los otros, pero no ponernos a buscar en todo el espacio, sino disminuirlo. Julián, ay, hablemos por Skype, Julián. Yo sé que te queda difícil, que San Vicente Cuchucurí es difícil, lejos y todo, pero puedes que podamos como abordar eso. Tienes una infografía bien, una letra grandísima que si la pudiéramos recortar, pues no la podemos bajar. Y ten en cuenta que este tipo de grafías no son mucho para leer, ¿no? El mapa conceptual que tienes está muy regular. Podrías mejorarlo, ¿sí? Y, no, lo vas a mejorar. Recuerda que yo soy de las que me gusta que hagan correcciones. Entonces, ahorita no he calificado y estoy haciendo esta retroalimentación para que ustedes con la siguiente entrega, pues entreguen sus correcciones y no pierdan, sino que tengan todos sus 25 puntos y todo quede perfecto y sobre todo que sepan definir muy bien el lugar donde van a trabajar. Entonces yo veo que este mapita pues está muy pequeño, como que le faltan lugares, le faltan cosas, ¿sí? Y la otra es la lista de obras patrimoniales, donde tienes no de San José de Chucurí, sino que tienes prácticamente de todo Santander. Entonces tienes ferrocarril de Barranca Bermeja, el camino de Barichara-Guane, luego Girón, luego tienes como distintos lugares en todo Santander, ¿sí? Donde puedes escoger más bien uno en San Vicente de Chucurí, donde tú estás, para que no tengas que ir a documentar la estación en Barranca Bermeja y luego irte a documentar el Camino Real y luego ir a la Casa de Bolívar y luego ir a Girón, porque si no la plata no te va a alcanzar. Eso, peajes cobran, la gasolina vale, el bus vale. Entonces, todo en tu lugar. No solo es hacer una lista de 10 porque de esto vas a trabajar con esta lista. Y si te dejo trabajar sobre esta lista, pues te quiebras o te enloqueces. Entonces, yo miré en página web aquí de San Vicente de Chucurí. Entonces dice que algunos lugares del patrimonio cultural es la iglesia, San Vicente Ferrer, y que incluso hay como casa de cultura, que hay el parque principal, hay piedras con petroglifos. Yo te invito a que miremos, tal vez, si quieres lo hablamos por el Skype o algo así, cuáles son esos 10 elementos en San Vicente de Chucurí y sobre todo definir un solo lugar. Por ejemplo, trabajar en la Casa de la Cultura, donde hay 10 obras, 10 elementos, o en la iglesia, donde perfectamente en las iglesias podemos encontrar 10 elementos. Entonces, no te pongas a irte hasta Guane y de ahí a Girón a mirar todo, sino que pues concentrémonos en un solo espacio, ¿no? Bueno, hasta ahora sigue Oscar. Entonces, Oscar, tienes tu infografía bien, corta me parece, que tal vez podrías abordar más, tal vez el tema de las cartas, tal vez generar un poco más en torno como a ampliar más la infografía, podrías hacerlo. Eh, Me gusta que tienes texto en torno a cada espacio que vas teniendo, ¿no? Sin embargo, lo mismo creo que la parte internacional te quedas como corto con ICOM y UNESCO cuando hay otros actores como el ICOM, como ILAM, como la misma Interpol, como el FBI, que también son encargados de mirar como patrimonio y que tienen asiento, digamos, en ese Consejo Internacional.
A nivel nacional, pues veo que tienes un mayor trabajo, una mayor profundización en lo que estás haciendo y a nivel local. Creo que también hay una red de museos del Caribe o de Cartagena, pero hay red de museos también. Y tienes 10 obras por Skype, o sea, hablamos y creo que tú ibas a trabajar en el Museo Histórico de Cartagena. Entonces, como te digo, te enfoques, te recomiendo en trabajar en un solo lugar. Si vas a trabajar en el Museo Histórico de Cartagena, allí buscar, por supuesto, que estas sean las 10 de ese museo y que así te queda más fácil trabajar, ojalá en una sola sala, perdón, o en un solo espacio para que las condiciones ambientales sean similares. Si no, pues en todo el museo que está ahí, pero aquí nomás yo veía, por ejemplo, aquí en la parte de arqueología, por ejemplo, aquí ya tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas. ¿Sí ves? Selecciona, si vas a tomar material cerámico, selecciona una nomás. Entonces, así te facilitarías más. Esta es cerámica prehispánica y esta es colonial, ¿no? Entonces se nota un poco por las rayas ya tienen torno y por el uso de vidriados, que esos vidriados son a base de plomo y los trajeron los españoles. Entonces yo creo que tienes incluso muchas obras, podrías seleccionar tal vez las más diversas, una cerámica, el aguamanil, la campana, un mueble, una maqueta, una sola, de a una hasta completar las 10, pero y todas en el Museo Histórico de Cartagena. Bueno, Luz estás en Florencia, Italia. La infografía creo que está muy bien, sospecho, pero ya con estos años y de tanto trabajar en la UNAD, yo ya he perdido mis ojos y la verdad no alcanzo a leer, me queda muy bajita la resolución y por más que la aumento, mira, yo ahí no leo bien, entonces no te la pude leer y quedé como perdida en que intuyo que sí, pero intuyo, no te puedo evaluar como contenido porque no la leo bien, que ya con estos años. Bueno, con la infografía que tienes una donde se aborda desde la parte internacional, eh, que me parece pues que hay otros elementos, además de esos cuatro, hay otros elementos. Eh, por ejemplo, Interpol funciona mucho ahí. Sé que hay comités desde Europa que están muy fuertes. Y antes de pasar a Florencia, podemos llegar a Europa, a la parte nacional, que también van a influir ahí, ¿no? Acá yo no tengo, digamos, injerencias, yo voy a suponer que está bien, pero la verdad no, mi conocimiento no llega a Florencia. Bueno, l- creo que también tienes como la necesidad de definir un solo lugar. Tú me has contado que habías ido a un museo donde incluso habías hablado y que tenían unas salas patrocinadas y que yo creo que en ese museo al que fuiste, al que ya fuiste, en ese museo saquemos tal vez el permiso, las cartas, todo eso, para que en ese puedas sacar 10 obras para que no estés caminando por toda Florencia, por todas las galerías y ojalá que si cuesta plata la entrada, pues te van a cobrar y que va a ser complejo. Obviamente acá hay un patrimonio grandísimo, impresionante, pero podemos definir, no sé, solo una, una colección, por ejemplo, no sé si el Museo Nacional te deje o una galería que tal vez es más pequeña, aunque esta es una galería grande, eh, no sé, tal vez una galería nomás. Creo que no te van a dejar tomarle ni fotos al David, no sé cómo sea, tal vez te lo restrinjan un poco. Yo preferiría que miraras el museo
donde ya fuiste y donde tuviste como ese encuentro y en ese seleccionar 10 obras. Bueno, Richard nos presenta una propuesta interesante, la de leer al revés. Por favor, Richard, mira, es que está al revés. Hice el esfuerzo y me parece bien, pero siempre es complejo que se lea al revés. Eh, pero bueno, está bien, tu fotografía tiene lo básico. Creo que puedes ampliar un poco más este mapa mental donde no solo sean las imágenes, sino también puedas tener tal vez a qué se dedica cada uno, tal vez un pequeño texto, ¿no? Podemos meterle tal vez un archivo o algo así para que así podamos complementarlos. Creo a nivel internacional faltan más pues lo mismo a nivel nacional, donde pues el ICANN, por ejemplo, no está, tiene una relación horizontal con el archivo, con la nacional, con el Banco de la República, no están así en esa jerarquía, ¿no? Pero todos sí dependen de mi cultura, de una u otras maneras, ¿no? O, así, si haya una libertad de cátedra en la universidad, por ejemplo, nacional, también, o en las universidades, pues hay cosas. Veo que tomas bastantes objetos de calle, prácticamente son todos como calle. Mm, por ejemplo, me gustaría, esta ilustraciones no están en página web y trabajar es necesario acá en este de conservación preventiva, como lo tienen, es necesario trabajar con el archivo. Entonces, como no están en los museos, no están en un espacio definido, a veces está en la casa del señor que lo ilustró, pues entonces, o incluso en el computador del que lo ilustró, pues es mucho más difícil. Entonces yo diría que tal vez escogieses una, estos, por ejemplo, 10 objetos, puede ser street art, eh, pero mirar si los podemos trabajar. Por ejemplo, si esto de Ibagué si lo podemos ir a ver o no, o si está en algún museo o no. ¿Sí? Definir un espacio donde trabajar. Así no, tal vez habíamos hablado y habíamos visto museo de la Universidad del Tolima o Museo de Baquí. Habían como espacios que podíamos trabajar además de la estudiar. ¿Por qué? Para poder definirlo y abordar el plan de conservación preventiva. Si no, tocaría hacerla tal vez a uno de estos espacios también de arte callejero, ahí de graffiti, de arte street art, que puede ser interesante, pero por ejemplo estos, no sé si esta galería funciona, tal vez me gustaría que pensaras en ir, presentarte y saber si te dejan realizar la actividad. Bueno, paramos aquí y el siguiente video es sobre los que presentaron en Word.